Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente bien. En el vídeo de hoy os traigo un caso que a día de hoy sigue sin resolver, el caso de JonBenét Ramsey, que fue secuestrada y encontrada en el sótano de su casa el mismo día. Mi idea principal, la verdad, que era hacer un vídeo que recopilara varios casos que habían sucedido en épocas navideñas. Pero cuando empecé a informarme de este, me pareció tan bestia todo que dije, es imposible que lo comprima en un vídeo con otros tantos crímenes. Este necesita un vídeo solo para él. Y aún así hay cosas que ni he metido. De hecho, os voy a dejar abajo en la cajita de información el documental de donde yo he sacado toda esta información, que son como unas 3 horas en total, son 2 partes, una de 1:20 creo y otra de 1:30. Por si después de ver este vídeo veis que queréis todavía saber un poquitillo más o yo qué sé, informaros un poquito más, bueno, pues podéis ver el documental este que está fenomenal. Y bueno, ya sin más, comenzamos. JonBenét Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Aunque siendo muy pequeñita, teniendo aproximadamente 1 año, se fue a vivir con su familia a Balder, en Colorado. Su núcleo familiar está formado por su padre, por su madre y por su hermano. Su padre, John Ramsey, era un exitoso hombre de negocios. De hecho, tenía una compañía informática que facturaba miles de millones al año. Patsy, su madre, había sido en su juventud una grandísima apasionada de los concursos de belleza, de los certámenes de belleza. De hecho, logró ser Miss West Virginia en 1977. Tan apasionada era de estos certámenes que cuando nació su hija se lo empezó a inculcar, apuntándola ya desde bien pequeñita a este tipo de certámenes. Por último, su hermano Bart. Él era 3 años mayor que su hermana y era un niño que le costaba bastante socializar. No tenía la facilidad que tenía, por ejemplo, su hermana, que era mucho más extrovertida. Y aparte de eso, bueno, pues su hermana estaba en certámenes, era muy conocida, la gente la quería y él vivía un poco a su sombra, lo cual a él le generaba como cierto resquemor hacia su propia hermana. 911 emergency. Police, that's 155 What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please explain to me what's going on, okay? There's a note that's in our father's code. A note was listening in daughter's calls as your daughter. It's like, Good boy. Let's go. How long ago work? I don't know. I took down the note. And my daughter's music David Picker. What? Did the same as in there? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTD. Victory. Okay, what thing? Are you really a lover? Oh my Okay, I'm getting enough to tell, Doc. Do you know how long she's been gone like that? God. Wait, you got out. Be you on here? Oh my God, please. Okay, girl. Is it somebody? I am, honey. Take a deep breath. La madrugada del 26 de diciembre de 1996, Patsy se levantó en medio de la noche para tomarse un vasito de agua porque le había entrado sed. Eran aproximadamente las 5:30 de la mañana y mientras se dirigía desde su habitación al piso bajo donde estaba la cocina, encontró en las escaleras 3 notas. Era una carta de secuestro en la que le pedían a la familia $118.000 para devolverles a su hija. Fue en ese momento que Patsy llamó a la policía y les alertó de lo que había pasado en la casa. La policía llegó y empezó a interrogar a la familia. John les dijo que había registrado la casa en varias ocasiones y que no había rastro de la niña. Entonces los policías, dijeron, vamos a dejarles un poco en paz, no vamos a tratarles como si fueran criminales, vamos a intentar tratarles como víctimas. Así que no insistieron con el registro de la casa y siguieron interrogando. Pero en una de estas un agente le dice a John que registre la casa. Y John accede. En ese momento estaba con un amigo, le pide que si por favor puede entrar con él en la casa para ayudarle a registrar. El amigo acepta y los dos juntos entran. Van al sótano y allí encuentran el cuerpo de la niña, tan solo 8 horas después de haber denunciado su secuestro. La policía llega a la casa y una de las cosas que observa es que una ventana que daba al sótano estaba parcialmente rota y además debajo de esa ventana había colocada una maleta. Así que la primera teoría era que alguien había entrado en la casa, había cogido a la niña y la había matado en el sótano. Pero había varias cosas que no cuadraban. Por ejemplo, en la ventana en la que habría entrado el asesino había una telaraña en una esquina. Se demostró que esa telaraña, si hubiera entrado alguien
por ese hueco, no debería estar ahí porque se la había llevado. Así que ese ya era un punto un poco raro. Además, John justificó que el cristal estuviera roto, dijo que se les había roto hace tiempo y que se lo olvidó arreglar. Sobre la maleta también tuvieron algo que decir los Ramsey. Dijeron que es que estarían colocando cosas en el sótano y la dejarían ahí por un despiste, pero que no era nada extraño. Había otra cosa que tampoco cuadraba absolutamente para nada, y era la larguísima carta de secuestro. Recordemos que tenía 3 páginas. Y no solo eso, porque podréis decir, bueno, la carta la escribieron fuera de la casa, la trajeron, la dejaron y ya está. Pero no, porque el papel y el bolígrafo se demostró que pertenecía a la casa de los Ramsey. Es decir, tuvieron que escribir esa carta en el momento. Aparte de todas estas cosas ambiguas, los policías y los investigadores dijeron que no había sido forzada ninguna puerta ni ninguna ventana. A lo que los Ramsey replicaron y dijeron que es que las llaves de su casa las tenía mucha gente. Personas que habían trabajado para ellos, amigos, familiares. No sé si estaban intentando culpar a alguien de su entorno, pero bueno, lo parecía un poco. Sin embargo, todas estas personas fueron investigadas y descartadas. Estaba siendo un caso bastante complicado porque las pruebas parecían apuntar a la familia. Sin embargo, no había ninguna que fuera concluyente. Así que solo se podían hacer teorías. Por todo esto que os he contado y por cosas que todavía quedan, muchas personas señalaban a la familia como los presuntos culpables. Y vamos a ver por qué. Empecemos por John. Cuando la ropa de John Bennett fue analizada, se encontró rastro de ADN en su ropa interior, por lo que se pensó que quizás era que el padre abusaba de la niña y en un momento dado se llevó un golpe en la cabeza y murió. Patsy descubrió esta escena y fingieron un secuestro para no inculpar a John. Esto fue descartado porque el ADN se cogió absolutamente a todo el mundo y nadie coincidía. Pero esto no es lo único. Vamos a volver al día del secuestro analizándolo más minuciosamente. Lo primero, tras la llamada, la policía llega rápidamente a casa de los Ramsey. Y John les dijo que ya había registrado la casa en varias ocasiones y los policías dijeron ok y no registraron. ¿Por qué? Esto es algo bastante inusual, es decir, si la policía, ante un caso además de secuestro, lo primero que tiene que hacer es registrar la casa. ¿Por qué no registrarlo la de esta familia? ¿Por qué este trato especial? Pues podría ser fácilmente porque esta familia era muy rica y muy influyente en la comunidad. Tenía muchos contactos, así que sí que recibían ya no solo un trato como víctimas, sino un trato un poco especial, mirando un poco hacia otro lado en ciertas cosas que parecían bastante obvias. Ese día John desapareció 1 hora y media y nadie sabe ni lo que hizo, ni dónde estuvo, ni con quién. Y tampoco nadie se esforzó en averiguarlo, la verdad. Esto fue lo que dijeron los agentes y además añadieron que cuando John volvió a la 1 hora y media, su actitud había cambiado bastante, estaba como un poquito alterado. Como no querían que volviera a desaparecer y tampoco querían, pues eso, decirle, oye, quédate, como si le estuvieran acusando, porque como os digo, tenían un trato bastante especial con esta familia. Lo que le dijeron es que volviera a registrar la casa, para tenerle entretenido y que no se fuera. El agente que se lo comentó le dijo que empezara por arriba, por el desván y que fuera bajando. John, como habíamos dicho antes, estaba con un amigo en ese momento, le pidió que fuera con él, el amigo fue con él, pero no fue al desván. Fueron directamente al sótano. Y cuando llegaron al sótano, encontraron una manta blanca que parecía que estaba ahí puesta de cualquier manera, que no pensarías que estuviera cubriendo nada. Sin embargo, John fue directamente a esa manta blanca y la retiró descubriendo el cuerpo de la niña. Y no solo esto fue raro, sino que levantó el cuerpo de John Bennett y se lo llevó al salón. Algo que es impensable que se haga porque si realmente es un secuestro, estás perdiendo probablemente un montón de pistas si estás moviendo el cuerpo de un sitio para otro. Porque en el salón, cuando lo dejaron en el salón, no lo dejaron ahí quieto. Lo levantaron nuevamente y lo pusieron al lado del árbol de Navidad. Y entonces llegó Patsy y empezó a llorar encima de la niña, a tocarle la cara, a tocarle la ropa. Y los forenses debían estar echándose las manos a la cabeza a los pobres porque dirían, estáis contaminando totalmente el cuerpo. O sea, aquí ya poca cosa podemos hacer. Si había algo, ya no está. Estos comportamientos obviamente es que te dan que empezar porque dices, vale, a ver, por los nervios, por el mal trago que estás pasando, por lo que sea, pues se te va la pinza y haces tantas cosas, pero no es como todo desde el principio muy, muy raro, es como si estuvieran todo el rato, no sé, poniéndole zancadillas a la policía. Después de varias apariciones en la televisión, donde
Algunos especialistas consideraban que, examinando sus movimientos, su forma de expresarse, su forma de mirar, consideraban que estaban mintiendo. Los Ramsey consiguieron todo un equipo legal que incluía unas relaciones públicas para que hablara con la prensa, etc. Y esto pues a la gente le pareció un poco sospechoso porque decían, si sois inocentes, ¿para qué necesitáis tanta historia realmente? A ver, aquí pues bueno, me puede parecer raro, pero personalmente yo creo que como era una familia tan rica, probablemente muy conocida y demás, querrían cubrirse las espaldas para que no les pusieran el cartelito de así, tú sabes, que a lo mejor fue por eso. O a lo mejor es porque realmente son culpables y quieren guardarse las espaldas. No lo sé, la verdad, no lo sé, pero bueno, que podría ser otra alternativa. Siguiente, Patsy, la madre. Ella fue en 1911, hasta aquí pues todo normal. Sin embargo, la llamada fue rara. Normalmente, y esto dicho por especialistas, no por mí, cuando alguien llama a la policía suele mantenerse en línea. Suele mantenerse en línea porque el colgar es como si perdieras la esperanza, ¿no? de que te van a ayudar y demás. El estar hablando con la policía te da como una seguridad de que están yendo a ayudarte, de lo que está pasando, tú puedes expresar lo que está ocurriendo, te puede aconsejar lo que puedes hacer. Sin embargo, Patsy lo que hizo fue colgar el teléfono. Y esto, de hecho, a la persona que la atendió, cuando fue entrevistada, dijo que le había parecido raro porque no era una conducta habitual en estas situaciones. De hecho, hay muchas cosas que no eran para nada habituales en estas situaciones, como la carta esta enorme. Pero no solo esto era lo raro en la llamada, sino que cuando Patsy se puso a colgar, lo hizo mal. Entonces se registraron unos sonidos que consideraron, con lo mal que se escuchaba, que eran voces, que podían ser voces. Estos ruidos fueron analizados por el FBI y a la conclusión que llegaron era que una era la voz de un hombre, otra la de una mujer y otra era la voz de un niño. Esto lo que haría sería desmontar por completo la historia que Patsy había contado. Ella había contado que en el momento de llamar a la policía estaba completamente sola y que de hecho Burke no se había enterado de absolutamente nada, que de hecho ni siquiera se había despertado, así que esto demostraría que ahí ya había mentido. Último sospechoso, y el que yo realmente pienso que ha podido ser, y es Burke, su hermano. Ya habíamos comentado que este niño pues tenía serios problemas para socializar, que tenía así como un resquemor hacia su hermana. De hecho, en el pasado, jugando, le había dado un golpe en uno de los pómulos con un... Ay, me saldrá el nombre. Un palo de golf. Y fue tan fuerte... Hombre, también estamos hablando de la cara de una niña pequeña, o sea, del cráneo de una niña pequeña que es como si fuera una cáscara de huevos que se rompe con nada. Pero la cosa es que el golpe fue lo suficientemente fuerte para fracturar tanto el pómulo que le tuvieron que hacer cirugía estética a la niña, o sea, ya siendo súper pequeñita. Entonces este niño era como que andaba siempre a la sombra de su hermana. De hecho, como su madre era tan apasionada de los concursos de belleza, tenía esa fijación con la niña también, de probablemente le pondría toda su atención a la niña para que ganara, porque claro, para ganar estos concursos también tienes que si practicar, que si hacer cosas, que si tal, ¿no? Tendrás su trabajo detrás, me imagino. No sé, no sé yo mucho de los certámenes de niño, pero me imagino que sí que habrá un trabajo importante detrás. Entonces, claro, ese tiempo que estás con la nena, entre los certámenes y lo que ensayáis, pues es tiempo que no le estás dedicando a tu otro hijo. Y yo creo que también por ahí ese niño se sentía bastante solo, bastante abandonado, muy dejado de lado, no sé, me parece bastante triste. Ojo que con esto no estoy justificando nada, pero digo que es una situación triste la que está viviendo el niño. Una de las teorías, que es la que la gente, por lo que he visto, cree que pueda ser más acertada, es que Bart golpeó a su hermana con una linterna que había en la cocina. En el estómago de John Bennett se encontró piña y además en la cocina había un bol con piña y un poco de leche, que por lo visto eso era como el desayuno favorito de John y de Bart. Entonces, la teoría que se fue construyendo es que al niño por la noche le dio hambre. Entonces bajó a la cocina y su madre estaba cocinando, así que le preparó su desayuno favorito. John Bennett también se despertó, bajó a la cocina y para picar un poco a su hermano, pues metió la mano en el bol y cogió un poco de piña que se comió. Su hermano, que ya tiene ese resquemor, ese odio hacia ella, cogió una linterna que tenía al lado y le golpeó en la cabeza. Y esto causó su muerte instantánea. Este niño, además, después de lo sucedido con su hermana, fue tratado por psicólogos. Y estos psicólogos dijeron que su actitud era muy inusual. Sentía como una gran frialdad todo lo que había pasado, lo cual es raro porque tu hermana acaba de morir de una forma bastante salvaje.
y que incluso llegó a decir en una ocasión que ahora estaba recuperando su vida. Y bueno, después de todo lo que hemos visto, vamos a analizar un poquito la carta, que me parece súper interesante. Le he pedido ayuda a un amigo que tiene una voz fabulosa para que la lea, porque es que yo parezco un robot. La verdad, si me pongo aquí a leer, en plan, leer parezco un robot y queda bastante feo. Entonces le pedí a un amigo y muy amablemente me ha regalado su voz. Así que aquí os dejo con la carta y a continuación la vamos a analizar. Mr. Ramsey, escucha atentamente. Somos un grupo de personas que representan a una facción extranjera. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los sirve. En este momento tenemos a su hija. Está sana y salva, y si quiere que vea el 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Va a retirar $118.000 de su cuenta, 100.000 en billetes de 100 y 18.000 en billetes de 20. Asegúrese de llevar al banco un maletín de tamaño adecuado. Cuando llegue a casa, ponga el dinero en una bolsa de papel marrón. Le llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que esté descansado. Si advertimos que recoge el dinero temprano, le llamaremos temprano para concertar una entrega del dinero más temprana y por lo tanto una recogida más temprana de su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones resultará en una inmediata ejecución de su hija, y no se le entregarán sus restos para un entierro apropiado. Los 2 caballeros que vigilan a su hija no le tienen a usted especial aprecio, así que le aconsejo que no les provoque. Si habla con cualquiera de su situación, ya sea la policía o el FBI, su hija será decapitada. Si le cazamos hablando siquiera con un perro callejero, morirá. Si alerta a los vigilantes del banco, morirá. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, morirá. Puede intentar engañarnos, pero sepa que estamos familiarizados con técnicas y procedimientos legales. Tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta burlarnos. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante vigilancia, así como las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único pez gordo aquí, así que no piense que nos será difícil matar. No nos subestime, John. Use su buen sentido común sureño. Ahora depende de usted, John. Victoria. SBTC. Yo cuando empecé a informarme en este caso y vi que la carta tenía 3 páginas, me quedé como, a ver, esto no es normal. O sea, no es normal. Y luego, de hecho, salían gente del FBI, especialistas, y decían, es que esto es totalmente inusual. Y yo, vamos a ver, ¿quién te deja una nota de secuestro con 3 páginas? O sea, lo primero, el tiempo que tardas en escribirla. Que bueno, ya decimos antes que lo podías traer de fuera, en tal caso de tal. La puedes traer de fuera, ok, vale. Pero en 3 páginas, ¿qué coño dices en 3 páginas? Es que es arriesgarte, tío, que te pille. Déjalo justo, deja 2 o 3 líneas. Tenemos a tu hija, tanto dinero. Mañana te llamamos. Y a correr y ya está. Y no necesitas nada más. No, pues 3 páginas ahí contándole de todo, como habéis visto. O sea, impresionante. Pues eso, de la carta, la analizaron expertos y lo primero que se dieron cuenta es lo que os acabo de decir, que era inusualmente larga. Y esto no lo habían visto en la vida. De hecho, pues expusieron en el documental este que os he dicho, que os he dejado abajo, expusieron varios casos de secuestros y las cartas eran lo justito, o sea, lo justito. La carta contiene 380 palabras y según la prueba de escritura que se hizo, se tardaría 21 minutos en escribirla en automático. Es decir, yo cojo esto ahora y me pongo a copiarlo al lado. Pero es que si lo estás pensando, no han sido 21 minutos, habrá sido más, habrá sido a lo mejor 30 minutos, 40 minutos ahí entre que piensas lo que pones, lo que no pones y ta. O sea, ¿quién se echa 40 minutos en una casa extra? O sea, no, tú vas a hacer lo que tengas que hacer en esa casa y coges y te piras, dejas 4 cosas y ya está. No te paras 40 minutos de reloj para que se te levante alguien de la casa y te pille. Es que este cajón. ¿Y qué pasa cuando escribes tanto? Que dejas mucha información. Y eso es lo que pasó, que dejaron demasiada información. Los expertos que analizaron esta carta vieron algunas cosas que les llamaron la atención. Aparte de todo esto, claro. Por ejemplo, que le pedían $118.000. Esa cantidad coincidía con un bono que había recibido John ese año. Y ya no solo eso, sino que era una familia súper rica. Es decir, pídele más dinero, pídele 1 millón, que es que te lo pueden pagar. Eso fue como demasiado. Además, 118.000. Coño, redondea, 120.000, por lo menos 150, 200, yo qué sé. No, 118.000.
se dieron cuenta de que algunas de las frases que contenía esa carta habían sido de películas, como las siguientes que vais a ver. Estos expertos consideraron que el 76% de la carta sobraba. Que realmente lo que trataban de hacer con tanta verborrea era convencer de que había sido realmente un secuestro, vaya. Además, el hecho de que se deje la nota de secuestro y esté el cuerpo en la casa era lo nunca visto. Nunca habían visto nada parecido. Analizando el perfil lingüístico se dieron cuenta de que esta persona tenía una alta capacidad para expresarse y para hablar. Por lo que fallos que vieron en la carta se dieron cuenta que se habían cometido a propósito para parecer que pertenecía a un grupo de extranjeros. Sin embargo, tras analizar la carta se dieron cuenta de que su idioma nativo era el inglés. Y todo lo anterior fue un camuflaje para, lo que os digo, simular que era una persona extranjera que no hablaba bien el idioma. Por su forma de expresarse se llegó a la conclusión de que la había escrito un adulto y que probablemente sería mujer. Lo cual cuadraría bastante, ya que en una prueba grafológica que se le hizo a Patsy, la letra de la carta y su letra coincidían bastante. Antes comentamos que el cuerpo se había encontrado en el sótano cubierto con una manta blanca. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que los forenses vieron en el cuerpo. Lo primero que se vio cuando se retiró la manta es que el cuerpo estaba en decúbito supino, es decir, boca arriba. Tenía la cabeza ladeada ligeramente a la derecha y los brazos por encima de la cabeza. En esta imagen pues podéis ver la representación de la escena. En la boca tenía cinta adhesiva y en el cuello una cuerda de nylon, además de una fractura en el cráneo. Los brazos estaban atados, aunque cuando el padre la descubrió se los desató. En la autopsia se dijo que la causa de la muerte había sido la asfixia, pero realmente había sido el golpe en el cráneo. El tema de la cuerda y demás fue simplemente un teatro para simular que alguien había entrado y había intentado pues llevarse a la niña o matarla o forzarla o lo que sea. Ay, por cierto, ¿recordáis cuando hablamos del ADN que por eso se culpaba al padre de que abusaba de ella, Pues con el tiempo se analizó ropa interior nueva, sacada del envase, y se descubrió que contenía ADN, así que llegaron a la conclusión de que ese ADN era de los fabricantes. Por eso esa prueba en su día se descartó, porque le sacaron el ADN a todo el mundo y no coincidía con el de nadie, pues claro, porque era de una persona de vete todo a saber dónde. La verdad que este caso es súper interesante. Yo os lo he resumido un poquitillo porque si no este vídeo se hace inmenso, pero si queréis podéis ver el mismo documental que he visto yo que está súper bien y lo dejaré en la cajita de información. Creo que ya lo he dicho, pero bueno, no está mal recordarlo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién pudo ser? ¿Realmente fue una persona externa a la familia? ¿Fue Bark? ¿Fue Patsy? ¿Fue John? ¿Qué es lo que pensáis después de haber visto todas estas cosas? Os leo en comentarios. ¡Chao!